Quiero saludar a todos los hermanos que están conectados vía Facebook, especialmente los hermanos de Capilla del Señor y aquellos que están también luchando con la enfermedad. Estamos rogando, orando y pidiendo a Dios por sus vidas, que el Señor pueda darle fortaleza en este tiempo y se puedan recuperar en la gracia de Dios. Vamos a compartir la palabra de Dios, que estamos estudiando este libro maravilloso de Josué. Hemos visto ya cómo Caleb, con 85 años, pidió esa región montañosa y verdaderamente tuvo que despojar para poder poseer esa tierra, despojar a los gigantes. Aquellos 3 gigantes que hemos estudiado. El primero, ¿se acuerdan? Que hablaba acerca del gigante de la apariencia. El segundo, hablamos acerca de relaciones que nos impiden cumplir los propósitos de Dios. Y el tercero de los gigantes, el de la acumulación, el materialismo, que son todos por... Bueno, ahora sí. Ahora. Vale, listo. Seguimos, compartimos la palabra, seguimos aquí compartiendo el tema de los levitas consagrados para el servicio de Dios. Los levitas consagrados para el servicio de Dios. Todas las tribus iban a tener una porción de tierra, por eso estaban peleando, por eso estaban conquistando, por eso estaban enfrentando a los enemigos, aquellos primitivos habitantes, los cananitas. Y ya lo hemos compartido, pero había una de esas tribus, que son los levitas, que estaban consagrados para el servicio de Dios. No iban a recibir una porción de tierra para habitar. Pero justamente vamos a hablar un poquito del origen de los levitas. Justamente vamos a Génesis capítulo 29. Génesis capítulo 29, y allí vamos a encontrar a Jacob. ¿Se acuerdan que se casó? Trabajó 7 años por Raquel, con Labán su suegro, para Labán su suegro, como pastor de ovejas, y cuando se casó, le cambió a Raquel por la hermana Lea, la mayor. Y ahí se desayunó y se despertó Jacob y se dio cuenta que tenía la esposa equivocada. Y él le dice: sírveme 7 años más y te daré a Raquel. Así que trabajó otros 7 años más para Labán y al final pudo tener la mujer que él amaba, que era Raquel. Ahora después va a comenzar una disputa, una pelea entre las hermanas por quién ganaría el corazón de Jacob, entre Lea y Raquel. Sabemos que Jacob amaba, nos dice la palabra de Dios, Génesis 29, versículo 30, y Jacob se llegó también a Raquel y amó más a Raquel que a Lea, y sirvió a Labán durante otros 7 años. Y ahí estaban en esa competencia entre mujeres por el corazón de Jacob. Y tenía un problema Raquel, que era estéril, así que Lea comienza teniendo, como era, nos dice el versículo 31, vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. Así que concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén, pues dijo: por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Así que a través de los hijos ella quería que fuera la preferida. Primero tuvo a Rubén, después vamos a ver que lo tuvo a Simeón, pero en tercer lugar, vamos a ver en el versículo 34, nos dice la palabra de Dios, concibió otra vez
otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora, esta vez, mi marido se apegará a mí, porque le he dado 3 hijos. Así que le puso por nombre Leví. La tribu de Leví son obviamente la descendencia de este hijo de Jacob y Lea, de Leví. Los descendientes de Leví formaron esta tribu de Leví, que son justamente descendientes de esa relación entre Jacob y Lea. ¿Qué significa Leví? Leví significa unir, permanecer unidos. También significa juntar, seguir. Mantenimiento, también habla de ese concepto, y tener sujetado. Ese nombre Leví significa todas esas cosas: permanecer unidos, tener sujetado. Justamente ella lo dice en el versículo 34, concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora, esta vez, mi marido se apegará a mí. Se apegará a mí. Este es el concepto. Se unirá a mí, estará sujeto a mí. Se va a sentir unido para siempre a mí. Ahora es interesante porque cada nombre tiene un significado, como ya lo hemos visto. Y justamente Dios tiene un plan y un propósito especial para esta tribu de Leví, para que todos esos significados que hemos compartido recién se cumplan, en el sentido de que Leví será la tribu que va a estar consagrada para el servicio de Dios y mantener esa unión, estar sujeto a la unidad con Dios. Ellos van a tener la misión de ministrar la parte espiritual de Israel. Y Dios entonces los va a separar especialmente para que puedan cumplir esa función. Lo que queremos compartir también y aprender también como un principio, queridos hermanos que están compartiendo conmigo este estudio, es que en el corazón de Dios siempre Él ha tenido personas especialmente consagradas y llamadas por Él para que se dediquen completamente y totalmente al servicio a Dios. Porque necesitamos que haya personas que se dediquen, que se consagren y que den sus vidas para la parte espiritual, para que justamente nosotros podamos estar sujetos, unidos y seguir en pos de Dios. Sin estas personas que están consagradas y dedicadas al servicio a Dios, a la parte espiritual, nosotros rápidamente nos olvidaríamos de Dios, nos apartaríamos de Dios y seríamos personas como cualquier mundano en la tierra. Entonces es interesante cómo Dios nos tiene preparado a cada uno para un propósito especial. Y justamente Leví no iba a recibir herencia, porque vamos a ver en Josué capítulo 13, cuando van a comenzar a repartir las tierras por cada tribu. Obviamente esto no es una sorpresa, esto ya estaba predeterminado por Dios y Dios ya lo había enseñado a Moisés. Pero vamos a ver Josué capítulo 13, versículo, ¿lo tienen allí? Versículo 14. Josué 13, 14. Nos dice la palabra de Dios: solo a la tribu de Leví no dio heredad. Las ofrendas encendidas al Señor, Dios de Israel, son su heredad, como Él ha dicho. Ahora, fíjense lo que dice, que Dios no le dio heredad, no le dio un territorio físico, geográfico,
para la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque su heredad iba a ser, como lo dice allí, las ofrendas encendidas al Señor Dios de Israel son la heredad, como Él ha dicho. Ellos, su heredad iba a ser Dios. Su herencia iba a ser la obra de Dios. Su heredad iba a ser el servicio consagrado para Dios. Ese era su fortaleza. No tenían algo físico, pero sí tenían algo, un privilegio maravilloso espiritual. Y también allí en el capítulo, vamos a ver, en el mismo capítulo 13, versículo 33, nos dice la palabra de Dios: pero a la tribu de Leví, Moisés no le dio heredad. El Señor Dios de Israel es su heredad, como Él les había prometido. ¿Cuál es tu herencia? ¿Cuál es tu heredad? Fíjense, no es algo material, es algo espiritual. Entonces, alguien tenía que ser consagrado de todo Israel para que se dediquen al aspecto espiritual, al área espiritual, que puedan servir tiempo completo, ser consagrados y dedicados al servicio a Dios. Y si esas personas no están, nosotros nunca vamos a tener la posibilidad de estar unidos, de estar sujetados, de apegarnos a Dios por medio de personas consagradas y dedicadas al ministerio. Personas que han dejado países, familias, lugares para llevar el precioso evangelio. Pero también personas que una vez que se levanta el testimonio tienen que seguir manteniendo el testimonio en alto, el testimonio vivo, dedicado completamente a esa tarea. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes, mostrarles que en el corazón de Dios siempre ha estado que gente se pueda dedicar y consagrar para mantener esa antorcha espiritual prendida, encendida, para que estemos siempre unidos y sujetos a Dios. Y gloria a Dios por las personas que Él levanta, como lo levantó en Israel a través de los levitas, también hoy lo hace Dios en la obra en el siglo XXI. Ahora, una de las cosas que Dios quería apartarlos a los levitas, entonces en algunas cosas ellos no iban a participar como los demás de Israel, justamente por este llamado de Dios, por este ministerio y servicio consagrado a Dios. Por ejemplo, ellos no podían ser parte del ejército de Israel. Ustedes saben que Israel formó un poderoso ejército y todos tenían que de sus tribus dar los mejores hombres para formar ese poderoso ejército. Y eso lo encontramos en Números capítulo 1, Números capítulo 1, vamos a encontrar que se menciona el ejército de Israel. En el versículo vamos a ver el 44. Números 1:44. Nos dice así la palabra del Señor. Estos son los que fueron enumerados, los que Moisés y Aarón contaron con los jefes de Israel, 12 hombres cada uno, de los cuales era jefe de su casa paterna. Y todos los enumerados de los hijos de Israel, por sus casas paternas, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra en Israel, fueron 603.550.
Lo voy a repetir. Fueron 603.550. Más de 600.000 hombres de 20 años para arriba, ¿observaron? Eran parte del ejército de Israel. ¿Con qué iban a combatir? ¿Cómo iban a conquistar? Justamente cuando entran a la tierra, ya Moisés había organizado y armado este poderoso ejército de 603.550 hombres, pero no dice el versículo 47. Pero los levitas no fueron enumerados con ellos, según la tribu de sus padres. La única excepción en este ejército había de todas las tribus, menos de los levitas. Ahora, saben que estaba meditando, ¿no? Porque cuando Israel llega a Cades Barnea, al borde de la frontera de la tierra prometida, y lleva a los 2 espías, ¿se acuerdan? Y vuelven y los 10 dan ese mal informe y desaniman al pueblo y quieren volver a Egipto, y Dios se aira y se enoja con esa perversa generación. Dijo que iban a morir los de 20 años para arriba. Y acá se nos menciona qué cantidad de gente formaban parte de ese ejército que él había creado, y habla acá de 603.550. Esas personas, ¿qué pasó? Durante esos 40 años perecieron en el desierto. Fue la generación incrédula y perversa que, siendo que eran los que iban a ir a la guerra a conquistar, quedaron sepultados en las arenas del desierto. Pero el único que no tenía que poner, por decir así, de su tribu para el ejército eran los levitas. Ahora, ¿por qué? Porque justamente los que iban a la guerra tenían relación con la sangre, con la espada, con la muerte. Y si uno se va a dedicar a las cosas sagradas y consagradas para Dios, no puede empuñar una espada y estar en el servicio activo y santificado de lo que era el tabernáculo y lo que era la obra espiritual. ¿Qué les parece? Entonces todo tiene una razón. ¿Por qué no participaron ellos de la guerra? Porque su guerra o su ministerio estaba enfocado directamente hacia lo espiritual, hacia Dios, y no tenían que estar sus manos ensangrentadas. Justamente cuando David quiere construir un templo para que Dios habite, el primer templo que él en su mente y en su corazón decide hacerle a Dios, Dios le dice y le permite proyectarlo, planificarlo, juntar los materiales, tenía todo, pero le dice: tú no vas a edificar el templo porque tus manos, David, están llenas de sangre. No puedes levantarme una casa a mi nombre, para mí, con manos con sangre. Por eso los levitas no eran parte de la conquista física de guerra, sino, podríamos decir, de la conquista espiritual, de la obra de Dios, de estar listos al servicio del ministerio de la adoración a nuestro Dios. Y qué importante que es, ¿no? Que alguien se pueda dedicar, que alguien se pueda consagrar. Si no, ¿quién nos va a guiar? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a alentar? ¿Quién va a estar con su mente pensando, planificando en los planes y propósitos de Dios? Si nosotros estamos en el mundo y estamos llenos de preocupación, de ansiedad, de ambición, de cosas vanas, no podemos nosotros seguir a un Dios espiritual sin gente espiritual que esté consagrada al servicio a Él. No se puede. Por eso Dios siempre, desde el comienzo, pensó en darle una prioridad, en preparar personas, en apartarlos, consagrarlos, para que se dediquen al servicio a Él. Ahora, vamos a ver cuál era la responsabilidad de los levitas. ¿Cuál era su tarea? ¿Qué te parece?
a qué se tenían que dedicar. Y lo vamos a encontrar justamente en Números 1, donde estamos, a partir del versículo 49 al 54. Y vamos a enumerar algunas cosas, funciones y responsabilidades de esta tribu de Leví, que fue consagrada al servicio para Dios, que no tenían una herencia, que no podían empuñar una espada, pero que su herencia era el Señor Jehová. Qué bárbaro, ¿no? Y vamos a ir allí a Números, capítulo 1, versículo 48, dice: porque el Señor había hablado a Moisés diciendo: solamente la tribu de Leví no enumerarás, ni las contarás con los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas a cargo del tabernáculo del testimonio. Lo primero que tenían que hacer ellos estaban a cargo del tabernáculo del testimonio. Recordarán que tenían ellos que, como si fuera una carpa hecha de pieles de animales, se tenía que levantar el tabernáculo donde ellos paraban cuando dejaban de avanzar en el desierto, y se detenía la columna de fuego y la columna de nube, de noche el fuego y de día de nube. Ahí acampaba Israel. Cuando se acampaba había que levantar el tabernáculo, esa tienda donde uno se conectaba con la presencia directamente de Dios. ¿Quién manejaba el tema del tabernáculo? Y acá lo dice en el versículo que hemos leído recién, lo dice el versículo 50, dice: sino que pondrás a los levitas a cargo del tabernáculo del testimonio. En segundo lugar, todos sus utensilios que tenía el tabernáculo. Todo lo que eran los altares, lo que eran las pinzas, lo que eran las lámparas. Había un montón de utensilios que se utilizaban, donde se bañaba el sacerdote. Todo eso lo tenían que manejar y hacerse cargo los levitas. En segundo lugar, todos sus utensilios, de todo lo que le pertenece, todas las cosas consagradas para el servicio, el sacrificio y la adoración a Dios, lo manejaban los levitas. También dice la palabra de Dios: ¿quién transportaba el tabernáculo? Dice el versículo 50: ellos llevarán el tabernáculo y todos sus utensilios y lo cuidarán. No es que cualquiera podía trasladar el tabernáculo con el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios, porque solamente ellos estaban habilitados y aprobados por Dios para cargar el tabernáculo, el arca y el tabernáculo, y trasladarlo. Nadie lo podía tocar porque moría automáticamente. Esa era su trabajo, esa era su tarea, poder movilizar la presencia de Dios donde Dios indicara en su voluntad. Entonces, ahí vamos anotando. Me interesa la palabra que dice, y lo cuidarán. Cada cosa tenía que ser limpiada, cada cosa tenía que ser doblada, como si fuera una carpa santa, ¿no? Para que esté en condiciones, no esté manchada, no esté sucia, no se rompa. Cada utensilio en condiciones para utilizarse para todo lo que es el culto, la adoración a Dios. Ellos eran los encargados. También nos dice en el versículo 51, cuando el tabernáculo haya de ser trasladado, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo acampe, los levitas lo armarán. Pero el extraño que se acerque morirá. ¿Ven? Porque ellos estaban consagrados para esa tarea. Ninguna persona de Israel común, de ninguna de las otras
tribus podía tocar las cosas santas y sagradas, porque iba a morir y fulminado por la presencia de Dios. Entonces, qué importancia y qué importante es la tribu de Leví. Será la encargada de tenernos sujetos, de tener juntos con la presencia de Dios, con el culto de adoración a Dios. Ese era su trabajo, esa era su tarea, esa era su responsabilidad. También nos dice en el versículo 53, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no venga la ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Fíjense, ellos cuando paraba la columna de nube de día o la columna de fuego y acampaban, ellos armaban el tabernáculo y debían acampar alrededor. Estaban acampando alrededor. ¿Cuál era la razón? Para que no venga la ira sobre la congregación de los hijos de Israel. O sea que hacían como una protección, como un escudo, separando al pueblo común del pueblo consagrado de la presencia de Dios. Y realmente necesitamos los levitas en ese momento, como también en la actualidad. Dice, los levitas pues tendrán a su cargo el tabernáculo del testimonio. ¿Qué les parece, mis amados hermanos? Qué santa tarea. Ellos estaban completamente entregados, full time, como decimos, todo el tiempo, tiempo completo, dedicados al servicio a Dios. Eran los únicos. Todo el demás pueblo, el pueblo restante, se iba a dedicar a otras tareas o a la guerra, o por eso ellos iban a poseer una tierra física, pero los levitas no lo iban a hacer. ¿Por qué? Porque Dios era su herencia. Ellos vivían para Dios y por Dios, para la gloria de Dios. Eran los que estaban consagrados para eso. También, dentro de lo que es la tarea que ellos desempeñaban, su responsabilidad, nos dice Números, si podemos leerlo allí. Números, capítulo 3. Números 3, versículos 6 al 9, nos dice la palabra de Dios. Haz que acampe la tribu de Leví y ponlos delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Observen, ellos eran los ayudantes del sacerdote Aarón. Entonces, ¿quiénes le asistían al sacerdote Aarón? Para todo lo que era el culto y todo lo que eran las cosas santas del tabernáculo. Los levitas. Y aquí lo dice, haz que se acerque la tribu de Leví y ponlos delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Y se encargarán de las obligaciones para con él y para con toda la congregación delante de la tienda de reunión, para cumplir con el servicio del tabernáculo. Y guardarán también todos los utensilios de la tienda de reunión junto con las obligaciones de los hijos de Israel, para cumplir con el servicio del tabernáculo. Darás pues los levitas a Aarón y a sus hijos, les son dedicados por completo de entre los hijos de Israel. Dios no solamente tiene que poner una persona que esté al frente del aspecto espiritual, era el sacerdote la persona más importante, el hombre que estaba elegido de entre los hombres para estar delante de la presencia de Dios. Pero ¿quién asistía al hombre de Dios? ¿Quiénes lo iban a apoyar? En todo lo que era
cantidad de actividades que implicaba el movimiento espiritual en el tabernáculo, asistido el sacerdote por los levitas. Ahora, otra de las cosas en cuanto a la responsabilidad de los levitas, la encontramos también en Deuteronomio 10. Obviamente no vamos a compartir todas, solamente estamos dando una base para que ustedes entiendan y veamos la importancia de la tribu de Leví. Deuteronomio capítulo 10, versículo 8 y 9, nos dice la palabra de Dios: en aquel tiempo el Señor apartó la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto del Señor y para que estuviera delante del Señor, sirviéndole y bendiciendo en su nombre hasta el día de hoy. Imagínense lo que es el privilegio de llevar el arca del pacto, la presencia de Dios. Vos estabas cargando la presencia de Dios. Esas varas que tenían que cargar el arca para levantarla y llevarla. ¿Se acuerdan cuando pasaron el Jordán? Justamente el sacerdote y los levitas pasaron primero con la presencia de Dios. Y ellos se pararon en medio del Jordán y el Jordán se abrió. Y pasaron en seco. ¿Se acuerdan? Ahí estaba la presencia de Dios. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu tarea? ¿A qué te dedicas? A movilizar y llevar el arca del pacto, ni más ni menos, la presencia de Dios. Versículo 9. Por tanto, Leví no tiene porción o herencia con sus hermanos. El Señor es su herencia. Así como el Señor, Dios, le habló. Y esto me encanta, ¿no? Entonces, ¿cuál era la heredad de los levitas? El Señor. Ellos vivían para el Señor y por el Señor. Y es maravilloso pensar cómo Dios le da, obviamente, una prioridad a lo que lo va a unir a su pueblo, al culto de acercarse, del sacrificio, del perdón, de la limpieza, de la purificación, de la alabanza, de todo lo que es el aspecto espiritual, estaba unido mediante el ministerio de los levitas. Y es tan importante que Dios coloca una de las tribus al servicio consagrado completamente hacia Dios. Ahora uno dice, si ellos estaban dedicados a esto, al servicio, ¿de qué vivían? Vamos a Números, capítulo 18. Su remuneración. Vimos su responsabilidad. Cuántas responsabilidades que tenían, ¿no? A cargo del tabernáculo, del testimonio, todos sus utensilios llevaban el tabernáculo, tenían que cuidarlo, acampar alrededor, armar, desarmar el tabernáculo, servir a los sacerdotes como Aarón, trasladar la presencia de Dios, su remuneración. Ahora, cuando Dios llama al ministerio a dedicar el tiempo completo a su obra, a las cosas espirituales, porque Dios lo quiere así, obviamente que Dios va a pensar en el sostenimiento y en la mantención de esas personas que se dedican. Y a veces, lamentablemente, como puede haber pasado en la antigüedad y hoy, a veces no se reconoce el ministerio espiritual como un trabajo, como algo que hay que hacer, que realmente es muy importante, porque es lo que nos conecta con Dios. Si ellos no siguen, si ellos no nos alientan, no nos animan, no nos invitan, no nos comparten, no nos hablan, no nos predican, ¿cómo alguien puede ser salvo? ¿Cómo alguien puede crecer? ¿Cómo alguien puede comprometerse y avanzar en una carrera espiritual si no hay gente que se dedique a ello? ¿No es cierto? Es muy importante. Es como no tener médico. ¿Qué pasaría? Sin médico no hay nadie que te cure, te morís.
Entonces, esto es algo también importante, tener personas consagradas. Su remuneración, vamos a ver, número 18, en el versículo 21, número 18, 21 al 24. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión. Acá nos dice la palabra, Dios mismo, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Israel tenía que dar un diezmo para Dios. Y ese diezmo, fíjense, ¿para qué era ese diezmo que ponían su pueblo? Era para cubrir la necesidad de los levitas. ¿Cómo iban a vivir ellos? Necesitaban comprar comida y tener para sus necesidades básicas. ¿Cómo uno se puede dedicar si no es cubierta su necesidad? Dios dijo, mediante los diezmos, ellos van a recibir la ofrenda y van a poder, como dice, a cambio de su ministerio en el cual sirven. Dios honra a las personas que se dedican al servicio a Él. Dios dice, tienen que tener una remuneración, tienen que tener sus necesidades cubiertas, porque me sirven a mí, a mis planes y a mis propósitos. Por lo tanto, si Israel no diezmaba, los levitas, ¿qué pasarían? Se iban a morir de hambre, ¿no es cierto? Y eso es lo que dice la palabra. Nos dice también en el versículo 22. Y los hijos de Israel no se acercarán más a la tienda de reunión, no sea que carguen con su pecado y mueran. Solo los levitas servirán en el ministerio de la tienda de reunión. A ellos cargarán con la iniquidad del pueblo. Será estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones, y entre los hijos de Israel no tendrán heredad. Ahí estaba el ministerio que debían ejecutar. El versículo 24. Porque el diezmo de los hijos de Israel, el cual ofrecen como ofrenda al Señor, yo lo he dado a los levitas por heredad. Por tanto, he dicho, en cuanto a ellos, entre los hijos de Israel no tendrán heredad. O sea, ellos están dedicados, están consagrados, pero están remunerados y reconocidos por las ofrendas que el pueblo traía para Dios, cubrir y suplir la necesidad de los diezmos para los levitas. Pero no solamente era una cuestión de diezmo, de dinero, sino que también Israel tenía que traer todo lo que eran los frutos de todo lo que eran las fiestas, ¿no?, que Israel tenía que traer para la expiación, para los primeros frutos, para la ofrenda de paz, para la acción de gracias. Había sacrificios y fiestas para montones de cosas, ¿no? Y nos dice también allí en el versículo, vamos a ver allí, vamos a ver en el versículo 31. De todos los dones que recibís, presentaréis las ofrendas que le pertenece al Señor, de lo mejor de ellas, la parte consagrada de ellas. Y les dirás, cuando hayáis ofrecido de ello lo mejor, entonces el resto serán contado a los levitas como el producto de la era o como el producto del lagar. Siempre, obviamente, que la grosura del sacrificio era para Jehová, para el Señor, pero el resto podían ellos comerlo, tanto sea de carne, había, como nos dice acá, el producto del lagar, la uva,
las primicias de los frutos que traían, de las cosechas, ellos podían participar, ¿no? Dice el versículo 31, lo comerán en cualquier lugar, vosotros y vuestras casas, porque es vuestra remuneración a cambio de vuestro ministerio en la tienda de reunión. Y acá habla de remuneración. Qué lindo es que Dios aparta personas para que se dediquen tiempo completo. Este es el principio que podemos aprender en esta noche. ¿Y que de qué van a vivir? De los diezmos y las ofrendas y de en este caso las primicias y todos los frutos que llevaban. Ellos podían participar y podían comerlo y hacerlo con todo honor, porque como dice en el Nuevo Testamento, digno es el obrero de su salario. Es un trabajo, es un servicio consagrado para Dios y nosotros debemos apoyarlo, debemos ofrendar, debemos sostener a los siervos como Dios lo estableció en el Antiguo Testamento. Dios nos pide lo mismo en el día de hoy. Para terminar, el tabernáculo, que era una tienda que se trasladaba por distintos lugares, después se va a establecer en Silo cuando ya entran a la tierra, y después David va a tener en Primera Crónicas ese proyecto de poder hacer el templo para Dios. Primera Crónicas 23. Y vamos a ver allí, Primera Crónicas 23, nos dice versículo 1, cuando David era ya viejo y colmado de días, puso a su hijo Salomón como rey sobre Israel, y reunió a todos los principales de Israel con los sacerdotes y los levitas. Los levitas fueron contados de 30 años para arriba, y su número, según el censo de los hombres, fue de 38.000. Esa era la cantidad. Podían ministrar, en este caso, de 30 años para arriba. Versículo 4. De estos, 24.000 debían dirigir la obra de la casa del Señor. 6.000 eran oficiales y jueces. 4.000 eran porteros y 4.000 alababan al Señor con los instrumentos que David había hecho para rendir alabanza. Así que acá, cuando él proyecta el templo, ¿quién va a hacerse cargo de la adoración, de recibir a las personas, de traer los sacrificios, de asistir al sacerdote, de todo lo que es el culto de adoración a Dios? Y allí están los levitas que estaban consagrados para eso, ¿no? Y allí vemos cómo Dios siempre ha tenido en su corazón tener personas consagradas, apartadas, para que tiempo completo se dediquen a la obra, a la parte espiritual y le sirvan, pero también Dios quiere que sean remunerados, sostenidos, sustentados sus siervos, para que la obra de Dios continúe adelante. No cerremos todavía, nos queda una porción. Vamos a Lucas. El Señor Jesucristo a los 30 años comienza su ministerio y él tenía a 12 de los discípulos con él, que los había escogido en oración. Y él estaba dedicado, el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, tiempo completo. Dejó su casa, salió a realizar el ministerio y la obra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿de qué vivía el Señor? Y nos dice Lucas, capítulo 8, versículo 1 al 4. Vamos a leer algo hermoso. Poco después, él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12. Eran 13 personas que todos los días tenían que comer.
¿no? Tenían que tomar agua, tenían que suplir sus necesidades. Dice versículo 2. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Vemos mujeres fieles que estaban ofrendando de lo que les tocaba, de sus bienes personales. ¿Saben para qué? Para servir a la necesidad del Señor, a los discípulos del Señor, para cocinarles, para atenderles, para que no les falte un plato de comida y ellos se puedan dedicar a llevar la palabra y los discípulos a ser instruidos y preparados por 3 años y medio, porque el Señor se iba a ir al cielo y ellos iban a quedar a cargo de la obra de Dios. Qué maravilla, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros ser parte, si Dios no nos llama, del sostenimiento de las necesidades de los obreros que se dedican tiempo completo? Lo menciono simplemente, 1 Corintios 9:14 dice que los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. 1 Timoteo 5:17-18 nos dice que los ancianos que gobiernen bien su casa sean dignos de doble honor. Quiere decir que aquellos ancianos que están a cargo de las congregaciones, si son fieles, tienen que tener un sustento digno para poder dedicarse tiempo completo a la obra de Dios. Lamentablemente a veces el hecho de nuestro egoísmo y nuestra indiferencia hace que la obra de Dios nadie quiere apoyarla o no se toma como un ministerio, como un trabajo a la que las personas se quieren dedicar y no apoyamos a hermanos, a siervos, a misioneros que quieren llevar la palabra de Dios. Y es un privilegio ser de los que somos llamados o ser de los que van a ayudar a sostener a los que son llamados y orar por los que son llamados. ¿Para qué? Para que la obra de Dios crezca, para que la presencia de Dios sea poderosa, para que los planes y propósitos de Dios se puedan cumplir a través de personas que Él ha preparado, apartado y consagrado para su servicio de las cosas espirituales. Así que hermanos, que Dios pueda motivar nuestros corazones, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que haya sido de bendición la palabra de Dios.